En este video, factorizaremos el trinomio 2x al cuadrado más 11x menos 36. Recuerde, el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el máximo común divisor, pero en este caso, el único factor común entre los tres términos es 1, y por lo tanto, si este trinomio factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Vamos a configurar los paréntesis para dos factores binomiales. Luego, debido a que el coeficiente principal no es 1, es 12, recuerde, no estamos buscando los factores negativos 36 que se suman a 11. Nuevamente, eso solo es cierto cuando el coeficiente principal es 1. Entonces, para nuestro primer paso, debemos colocar los factores del h al cuadrado, que en nuestro caso es 12x al cuadrado, en las primeras posiciones de los paréntesis o factores binomiales. Pero en este caso, observe cómo hay varios factores para 12x al cuadrado. Podríamos usar 3x veces 4x, 6x veces 2x, o 12x veces x. Hagamos algunos conjuntos de paréntesis adicionales aquí a la derecha. Usemos 3x y 4x en el primer conjunto, entonces tenemos 3 y 4x en las primeras posiciones. Para el segundo conjunto, usemos 6x y 2x. Y para el tercer conjunto, usemos 12x y x. Luego, necesitamos colocar los factores de c, que en nuestro caso, es negativo 36 en las segundas posiciones hasta que determinemos que la suma del producto interno y el producto externo es igual al término medio de 11x. Por lo tanto, necesitamos encontrar la suma del producto interno y el producto externo para cada conjunto de paréntesis, aquí también como aquí. Avancemos y enumeremos todos los factores de 36 negativo. Tenemos negativo 1 por 36, negativo 2 por 18, negativo 3 por 12. Negativo 4 por 9, negativo 6 por 6. Voy a volver a la cima. También podríamos usar negativo 36 veces 1 o negativo 18 veces 2. Negativo 12 por 3 y negativo 9 por 4. Así que tenemos muchos factores para probar, pero tenga en cuenta que cuando colocamos estos factores en los factores binomiales, ninguno de los factores binomiales puede tener un factor común que no sea 1, porque si lo hiciera, habría habido un factor común diferente al 1 en el trinomio original, lo que significa que no tiene que probar 6 negativos y 6 positivos porque si usáramos estos factores, observe cómo al menos uno de los factores binomiales tendría un factor común distinto de 1, lo que no puede suceder, una vez más, porque no tenemos un factor común distinto de 1 en el trinomio original. Entonces podemos seguir adelante y olvidarnos de estos dos factores, y vamos a probar los 9 negativos y los 4 positivos. Entonces, usando los factores de 9 negativo y 4 positivo para las segundas posiciones, no podríamos poner menos 9 aquí para los 9 negativos porque tendrían un factor común de 3, así que pongamos aquí más 4 para los 4 positivos. Y luego para el segundo factor binomial usaremos el 9 negativo, dándonos menos 9. Observe cómo tampoco podríamos haber usado el más 4 aquí porque si lo hiciéramos, tendríamos un factor común de 4. Mirando el segundo conjunto de paréntesis. Observe cómo no podemos poner el menos 9 o el más 4 aquí porque tendríamos un factor común de 3 o 2, y por lo tanto, podemos seguir adelante y omitir este conjunto de paréntesis. Y vayamos a las 12x y x. Nuevamente, no podemos poner el menos 9 aquí porque tendríamos un factor común de 3. Tampoco podemos poner los más 4 aquí porque tendríamos un factor común de 4. Entonces podemos seguir adelante y omitir estos factores, y simplemente verificar la suma del producto interno y externo para este conjunto de paréntesis. Notaremos como el producto interno es 4 veces 4x, lo que nos da 16x, y luego tenemos más 3x veces negativo 9, que es negativo 27x. 16x más un 27x negativo es igual a 11x negativo, pero queremos 11x positivo, pero esta es una solución fácil. Porque tenemos el signo equivocado aquí, simplemente podemos cambiar los signos de los factores negativos de 36, lo que significa que hacemos esto menos 4 y esto más 9. Hagamos ese cambio y verifíquelo nuevamente. Entonces menos 4 aquí más 9 aquí. Observe ahora que el producto interno es negativo 16x. Más el producto externo es positivo 27x, lo que nos da una suma de 11x. Y rápidamente encontramos la factorización correcta para el trinomio dado. Así que seguimos adelante y borramos todo lo demás.
Y ahora sabemos que esta es la factorización correcta. Entonces, aunque había muchas opciones usando el método de prueba y error, al saber que no podíamos tener un factor común y un factor binomial, pudimos eliminar muchas de las opciones. Vayamos y verifiquemos estos factores determinando el producto. Tenemos la cantidad 3x menos 4 veces la cantidad 4x más 9. Para multiplicar, tenemos 4 productos. 1, 2, 3 y 4. 3x veces 4x es 12x al cuadrado. 3x veces 9 nos da más 27x. Negativo 4 veces 4x nos da menos 16x, y negativo 4 veces positivo 9 nos da menos 36. Combinando términos similares, tenemos 12x al cuadrado más 11x menos 36, que era la expresión original, verificando que tenemos esto correctamente factorizado. Espero que hayas encontrado esto útil.